Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver la liturgia Celebración del Amor. Para eso quiero hacerles un paralelo básico entre la antigua alianza y la nueva alianza, sabiendo que la antigua alianza está basada en el amor de Dios a su pueblo, donde en Malaquías 3:22 vemos la importancia que Él da a su pueblo y le envía a través de Moisés en el monte Horeb esos 10 mandamientos para que sepan cómo conservar esa unidad. Y vemos que en Éxodo 6, Jeremías 30, Jeremías 32, Él pronuncia estas palabras tan bellas: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero no bastándole con eso, nuestro Dios establece una nueva alianza más plena y más perfecta. Esta alianza ya no es solo con el pueblo de Israel, sino que es la alianza de Dios y de toda la iglesia de Cristo. ¿Cómo sella esta alianza? Pues a través de la cruz. Jesús en la cruz, y a través de su sangre paga y sella esta alianza de amor. Este sello hace que esa semilla que había sembrado en esos apóstoles, ese grupo tan pequeño y tan selecto, coja fuerza a través de la resurrección y finalmente se llene de esa luz, de esa sabiduría y de esa dulzura a través del Pentecostés con el Espíritu Santo, lo cual la conforma ya como una iglesia como tal, como un pueblo de Dios, un pueblo universal, y a través de un cuerpo de Cristo, gran título. Pero no bastándole eso a Dios, también nos da en ese Antiguo Testamento que se veían unos ritos, unas ofrendas, unos sacrificios del Cordero, quedan abolidos por el nuevo Cordero que se acuesta en la cruz, nuestro Jesús, que es dulce. Y además de eso, vemos que en el Antiguo Testamento tenemos esa prefigura de la Eucaristía, que es el maná, que los alimentaba y los hacía continuar, que ahora es plenamente un culto de Jesús en espíritu y verdad, de Jesús y con Jesús, para Jesús, a través de la Eucaristía, que nos volvemos un solo cuerpo. Lumen Gentium afirma que la asamblea es en Cristo de alguna manera el sacramento, o sea, la asamblea, la iglesia, es sacramento de Cristo. Al ver a la iglesia vemos a Cristo, y al ver a Cristo vemos a la iglesia. Hay una unidad estrecha y hay un rostro de cada momento en la iglesia, y estamos viendo el rostro de Jesús. ¿Qué significa? Que al ver a la iglesia vemos el rostro de Cristo. Y a Cristo lo podemos ver a través de la iglesia. Esto es un nombramiento, un reconocimiento, un regalo de Dios que nos ha dado, y es muy importante conocerlo, porque es una responsabilidad que como Iglesia Católica mostremos siempre el buen rostro humano y divino de Jesús. Pero bueno, cada liturgia debe tener unas características para ser original, auténtica, a la que Jesús planeó y dejó. La primera característica es estar abierta. La liturgia debe estar abierta a todas las personas. No puede decirle a nadie que no puede estar allí, debe estar allí incluida esa persona. Por eso le llamamos que es católica o universal, una liturgia universal. Debe estar basada en la fe. Ir a una liturgia sin fe pues no tendría sentido. Para poder que sea auténtica debe tener fe. Debe tener una única finalidad ese acto litúrgico, que es celebrar la alianza de Jesucristo con nosotros como iglesia. Además debe sentirse, la persona que asiste a la liturgia debe sentirse convocada para ser luego enviado a una misión. Ser fraternal, o sea, buscar siempre estrechar las relaciones como comunidad, ser cercanos, ser prójimos. Debe tener conciencia de ser un pueblo escogido, un pueblo santo, es decir, un pueblo aparte, un pueblo de salvados, personas salvadas. Y por última característica y muy importante es que debemos celebrar con gozo y esperanza. No puede haber cristianos sin esperanza, porque vana sería nuestra fe. Dice, desde que resucitó, dice San Pablo, desde que Jesús resucitó, tenemos toda esa esperanza, ese gozo en esas promesas y en nuestro propio Jesucristo. Bueno, pero en estas liturgias también hay cosas antónimas, ¿no? Unas antinomias, dice, es cosas contrarias que se dan y que ambas son reales. Por ejemplo, la primera es que somos una asamblea pecadora, pero también perdonados. ¿Cómo lo podemos entender? Que en adelante llevamos los nombres gloriosos: nación santa, pueblo redimido, raza escogida y sacerdocio real. Esto nos da una connotación del llamado a la santidad y la santidad recibida por el Espíritu Santo, por la Trinidad, por el acompañamiento de tantos santos. Pero no podemos olvidarnos que también somos pecadores. Somos, como decía la Escritura, un pueblo de pecadores, un pueblo de dura cerviz y lento para convertirse.
No nos podemos olvidar de ambas esencias. Si me creo muy santo, dejaría de reconocer mi fragilidad y podría caer en soberbia. Pero al mismo tiempo, si me siento muy pecador, podría yo dejar de lado el proyecto de la santidad y no sentirme sino culpable, sentirme triste, sin esperanza. Entonces tenemos que tener el equilibrio entre santos y pecadores, entre perdonados y pecadores. Bueno, también hay otro antónimo que debemos combinar muy bien, y es que estamos unidos en la diversidad. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni hombre libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos nosotros, todos ustedes somos solo uno en Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir? Que no podemos uniformarnos solamente, todos de una misma forma, no, tenemos que unirnos, que va más allá del exterior. Pero al mismo tiempo en la unión no se puede perder las diferencias que llenas del Espíritu Santo vienen a ser como un tesoro, esas diferencias, y pasan a ser diversidad. En el mundo nos asusta mucho las diferencias, pero en Dios aprendemos que esas diferencias vistas con el amor de Dios se vuelven diversidad y enriquecen la propia iglesia. Otro antónimo que debemos conjugar muy bien es que creemos en Dios, pero también necesitamos más fe, nos falta fe. Entonces por eso en la cita bíblica decimos, creo Señor, pero aumenta mi fe. Por eso celebramos en cada liturgia, afirmamos y alimentamos nuestra fe. Tenemos otro antónimo muy importante, y es que la liturgia es fiesta, pero al mismo tiempo es sacrificio. Sobre todo en la Eucaristía vemos estas dos figuras. Es fiesta porque no hay mayor alegría de la resurrección, de que Jesús nos habite, de que Jesús nos alimente, que nos una como iglesia. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar, en medio de la alegría y el gozo, no podemos olvidarnos del sacrificio tan importante de Jesús. Y como este sacrificio en la liturgia, en especial en la Eucaristía, recoge tanto dolor en el mundo. Aquí pongo una sola ilustración, pero es demasiado dolor, es el divorcio, el aborto, los robos, la eutanasia, tantos dolores son recogidos también como sacrificio. Entonces la Eucaristía es fiesta y sacrificio. Tenemos que el sujeto de la celebración eucarística es la asamblea como tal. ¿Qué significa eso? Tenemos dos cosas aquí muy importantes. La primera es que como cuerpo de Cristo, como cuerpo místico o como Cristo total, debemos ser unidos como nuestro propio cuerpo, que todo está reunido para el bien común. De esa forma, como vemos en el texto de 1 Corintios 12:12, todos los miembros trabajan para ese bien. Entonces la mano no pelea con el pie no pelea con el ojo, sino que todos están siempre en esa unión orgánica, dándose vida y compartiendo esa vida con todo el cuerpo. Y la recomendación al ser sujetos de esta celebración eucarística es tener total fraternidad, como nos lo advierte San Pablo en 1 Corintios 11:17. ¿No es cierto? No abusar en la cena del Señor con esos egoísmos o con esa avaricia, sino siempre estar dispuestos a un compartir fraterno. Por eso dicen que en cada liturgia eucarística cada uno tiene una propia función, cada quien entrega su don, cada quien hace una lectura, le explica al hermano, comparte fraternalmente el abrazo de la paz. Bueno, para compartir y para este rol orgánico y funcional tenemos ministerios y servicios. Ministerios a través del presbiteriado, del diácono y de los laicos. Los servicios son variados, como presidir, proclamar la palabra, acoger a las personas, dar la comunión, animar el canto, hacer la colecta. Para poder participar de estos ministerios debemos tener 4 características en nuestro espíritu. El primero es un espíritu de servicio, donde yo voy no solamente a que me aplaudan, a que me vean, sino a servir a todas las personas que participan en la Eucaristía y en la liturgia. Voy por fe, no voy simplemente por tener amigos, no voy porque estoy desocupado, sino que me mueve a participar de la liturgia la fe, me mueve a servir a la iglesia por la fe. Pero fuera de querer servir en cada cosa, debo tener habilidades. Yo puedo querer ser lector, pero si no sé leer, no sé pronunciar, pues debo mejorar esa habilidad para poder participar. Quisiera cantar o tocar algún instrumento en la misa, pero si no sé tocar ni cantar, pues es mejor que otra persona haga ese servicio. Por último, debo tener un espíritu de equipo. En cada que participo de los ministerios no puedo imponerme, no puedo discutir, sino que siempre se vea la unidad y la paz en medio de toda la liturgia, en medio de todos los ministros, todos los que sirven. Presidir la asamblea, etimológicamente es estar sentado delante de ella.
Pero ¿para qué se sentó Jesús en la última cena delante de ellos? Para servirlos, hacer el lavatorio de pies. Hoy cada sacerdote y cada presbítero se sienta frente a sus ovejas, frente a su rebaño, para ayudar a limpiar esas almas, para pulirlas. Y cada sacerdote representa a su iglesia particular, unidas todas en la liturgia universal. Ellos además preceden la oración eucarística, ellos deben tener un tono de oración, sentir realmente, interiorizar, adorar a Jesús en espíritu y verdad. Deben anunciar un mensaje de salvación a través de su homilía. La homilía no debe llenarse de chistes, la homilía no debe de ser confusa, sino que siempre debe ser un mensaje claro de salvación. La liturgia de la palabra al gesto. Para eso vamos a estudiar el texto de los discípulos de Maús. En este texto vamos a ver que hay 4 pasos. El primero, que es la palabra anunciada, a la que le llamamos querigma. Siempre este paso se da a través de la evangelización, que es el anuncio de un Jesús vivo, no de un Jesús histórico, no de un personaje que se encuentra en un libro, sino de un Jesús que vive y que toma la iniciativa de traernos la gracia de Dios. En el texto de discípulos de Maús, ¿cómo lo vemos? Cuando Jesús se les aparece, ellos van muy tristes y vemos en el verso 25 que le dice, Jesús les dijo, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés, comenzó a decirle todo acerca de los profetas y le explicó lo referente a las escrituras. En ese momento vemos que los discípulos se sienten encontrados con una persona importante, aunque no saben que es Jesús, pero comienzan ellos a sentir un deseo de responder a esa gracia. Por eso vamos a la segunda parte. La segunda etapa para pasar de la palabra al gesto es la palabra recibida. En ese recibimiento hay un destinatario, que es la iglesia, una iglesia que responde con su fe ante la gracia del Señor. Este segundo paso le llamamos la catequesis. En esa catequesis está destinado cada persona inquieta por este Jesús amoroso y vivo, se inquieta por aprender, por profundizar, por conocerlo. ¿Cómo lo vemos en los discípulos de Maús? En el verso 28, donde dice que llegaron cerca de la aldea a donde iban y Jesús simuló que iba a seguir caminando, pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró Jesús para quedarse con ellos. Esa es la catequesis. Ya nosotros sentimos que no podemos dejar pasar a Jesús por nuestras vidas de largo, sino que le invitamos a quedarse con nosotros, a formarnos, a transformar nuestra mente, a limpiar nuestro corazón y comenzar ese proceso de formación a través de la catequesis. Después de ese proceso de formación ya viene la tercera etapa, que es la palabra celebrada, a la cual llamamos liturgia. Esa liturgia se hace en memorial, en alianza con Jesús. ¿Cómo lo hacemos en la Iglesia Católica? A través de la liturgia de los sacramentos, donde se da todo el proceso de transformación de nuestra vida. Pero esto, ¿cómo se ven los discípulos de Maús? Dice en el verso 30, sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Ahí vemos cómo el sacramento nos va cristificando, nos va llevando a unirnos, a sentir realmente la presencia de Jesús. Y cómo no celebrar una liturgia animada con el Espíritu Santo, comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el tercer paso. Pero no basta con el tercer paso, sino que debemos llegar al cuarto paso, que se llama la palabra vivida. Esa palabra vivida nos lleva a la diaconía, o sea, al servicio. Si Jesús me anuncia su gracia, si yo respondo con fe y si yo celebro en la liturgia, debe notárseme en la vida, el cuarto paso. A este le llamamos la vida cristiana misionera. Ya no me conformo con estar en casa tranquila viendo televisión, sino que salgo al encuentro del otro. Salgo a llevar esta buena noticia, me comprometo y sirvo en la iglesia, a toda persona, en todo momento.
Entonces, ¿cómo lo vemos en los discípulos de Emaús? En el verso 33, donde dice, levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén. Aquí debemos recordar que los discípulos iban hacia Emaús, devolviéndose a la comodidad de su pueblo, a hacer lo mismo del pasado. Y Jesús los detiene y les permite que se levante de su tristeza, que tengan esperanza, que saquen valentía y se devuelvan a Jerusalén a trabajar por la iglesia, a compartir esta buena nueva del resucitado. Estos son los 4 pasos que se dan para pasar de la palabra al gesto y a la vida. Bueno, tenemos nosotros que nuestra iglesia católica tiene algo muy maravilloso, que es nuestros templos católicos, que son lugares sagrados. Estos templos tienen diferentes partes, muy importantes todas. Hoy solamente quiero resaltar que cada templo tiene su particularidad, pero todos deben tener sitios muy importantes, que más adelante quiero resaltar 2. ¿Qué debe tener en cuenta un templo? Pues la luz, los espacios, la acústica que hay en el lugar, los colores que usa, todo para que sea de forma homogénea, para que a través de todos los elementos Dios nos hable, nos permita llegar en ese silencio a lo profundo del corazón. Bueno, de todos los lugares y partes del templo yo quiero resaltar 2 que me parecen vitales, que es el ambón y el altar. En el ambón encontramos la mesa de la palabra, una palabra viva, una palabra que no es letras, ni alfabeto, ni frases, sino que es el mismo Jesús. Por eso el ambón debe estar libre de todo, para darle dignidad a la palabra compartida, a la palabra leída, al mismo Jesús que se hace presente en medio de nosotros para darnos vida a través de su ejemplo, de todo lo que escribieron en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que se hace vida hoy. Y tenemos el altar, que es la mesa donde aparece el pan eucarístico, el gran banquete, el mismo Jesús con su cuerpo y con su sangre, como dice Juan 6:54. Y esa mesa es una mesa de sacrificio del Cordero que nos alimenta, que nos renueva la fuerza. De esa manera los católicos, cuando vamos a misa, quedamos doblemente alimentados por la palabra y por el cuerpo de Cristo. Y con eso podemos salir de nuevo a la misión de la vida, a dar testimonio, a ser coherentes con la vida. Ahí vemos cómo la liturgia encierra todas las respuestas que el ser humano hoy busca. Muchas gracias.